concurso comarcal de tapas, pinchos y banderillas. 14ª edición. Estamos en Los Faroles y estamos con José. Muy buenas, José. Hola, buenas tardes. Bueno, José, vamos a hablar de tu tapa, de la tapa que habéis preparado en Los Faroles. Lo primero, el nombre de la tapa. Pues el nombre de la tapa es Ladybug. Ladybug. Un nombre muy sugerente, ¿por qué? Pues bueno, como podéis ver, la tapa lleva aquí un San Antonio, una mariquita y bueno, es un nombre en inglés. Nos gustaba cómo sonaba y bueno, es el que decidimos poner al final. Ha quedado bien bonito el nombre, la verdad que sí. Y la mariquita también. Que voy a preguntar yo por la mariquita, ¿de qué está hecha? Antes de empezar con la tapa. Pues bueno, la mariquita es un adorno de la tapa comestible, que es un tomate con aceituna y luego lleva ahí unas pepitas con queso y ya está. Bueno, pero que queda muy visual. Sí, visualmente. Y luego está bueno. Pues mejor que mejor entonces. Y ahora ya sí, ingredientes de esta fantástica tapa. Sí, pues bueno, la tapa es un rollito con pasta brie rellena de merluza y de gambas. Y luego lleva una salsa hecha a base de confitura de tomate, un poquito picante. Muy poco, pero un poquillo. Lo justito para darle un saborcito. Sí, por eso pusimos la mariquita, porque como bueno, la salsa lleva tomate y la base de la mariquita es tomate. ¿Cómo os decidisteis? ¿Por qué os decidisteis por una tapa caliente en este caso? Pues no lo sé. Habitualmente tenemos tapas los fines de semana y la mayoría son calientes. Y bueno, probando nos gustó esta y hicimos esta. Pues oye, si gustó esta, ¿para qué vamos a andar escogiendo otra? Habéis escogido ingredientes muy del mar. ¿Cómo os habéis ido hasta el mar? Aquí en Aranda. Pues no lo sé. Probando ingredientes y haciendo pruebas nos salió esto y no lo elegimos por ser mar ni por ser tierra. Os gustó y ya está. Sí, sin más. Porque ¿quiénes habéis elaborado, ideado más bien esta tapa? Que yo me imagino que eso lleva tiempo también, como dices, ir probando, ir pues degustando. Sí, pues bueno, entre la jefa, que es mi hermana, y yo, entre los dos. Vamos. Que no está aquí la jefa con nosotros también. Porque es muy tímida y me ha tocado a mí. Ha dicho, venga, tú a la tele. Me ha dado la responsabilidad y me ha tocado a mí, sí. ¿Qué vino habéis escogido para maridar la tapa? Pues hemos elegido Arte de Vivir, de Bodegas Neo. Es tinto, aunque la tapa sea de pescado básicamente, pero es muy suavecillo, es roble también y muy afrutado. Entonces, bueno, nos gustó cómo quedaba en maridaje con la tapa. ¿Probasteis otros maridajes o teníais claro desde el principio que este tenía que ser el vino? Probamos sobre todo entre los vinos que nosotros trabajamos habitualmente y este nos gustó. ¿Qué posibilidades le ves a Ladybug? Pues no lo sé. Eso es complicado sin saber lo que va a presentar el resto de la gente, pero bueno, creemos que está buena. A nosotros nos gusta. ¿La ha probado alguien más aparte de vosotros? La gente cercana. Bueno, tampoco tienen un criterio... Bueno, muchas veces la gente cercana es la que te dice, oye, mira, pues esto igual no. Que les gusta, sí. Entonces hay que hacerles caso. Es muy sabrosa, muy apetecible y creo que para todos los gustos. Bueno, pues entonces, José, que la gente se anime a venir y se anime a probar Ladybug. En eso estamos, esperando que venga mucha gente a probarla y que les guste, sobre todo. Seguro que sí. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros. Bueno, y pues ya lo saben, vengan y prueben a Ladybug. Oh,